¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, un poco despeinado, dado que bueno, recién me acabo de bajar de la moto, una mañana un poco fría, pero tranqui, se está aproximando la primavera, así que bueno, nada, ya es distinto cuando uno se levanta y es de día, o faltan pocos minutos para que empiece a amanecer, dado que bueno, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, temprano, pero obviamente tiempo atrás era plena noche. En el videito de hoy, más allá de agradecerle sinceramente a todos los amigos que están en contacto conmigo frecuentemente, ya sea por Instagram, Facebook o acá mismo en YouTube, bueno, particularmente al amigo Leonardo que tenemos una conversación fluida prácticamente todos los días y me está mostrando un montón de herramientas espectaculares que tiene, entre ellas unas llaves Bremen que yo las conocía, no las tengo porque no me gustan, pero unas llaves Bremen de las que yo denomino especiales, que va tanto en milímetros como en pulgadas como para torx hembra. Bueno, no es una herramienta que a mí me guste, no la he visto mucho, sí los tubos, dado que alguna situación que tuve que desarmar donde requerí tener un tubo estriado de 1/4 y no lo pude conseguir, o sea, de 1/4 o 6 milímetros era el encastre 1/4 y el estriado de 6. Para sacar un multiestrías de 6 no pude conseguir. Me vendieron esos, los Bremen, que entraban en todos lados. Yo lo que hubiese preferido es que Bremen haga un juego de llaves estriadas comunes y bueno, nada, comercialice esas. Bueno, hecha la aclaración del videíto que hice desde el tallercito ayer, bueno, a raíz de eso tengo muchos comentarios sobre qué tipo de herramientas llevo en determinada caja, que ya hice alguno que otro video, pero voy a volver a hacer un video con la descripción, con el surtido de herramientas que utilizo en electricidad, en plomería o en gas. A partir de esos comentarios surgieron qué tipo de llaves, qué medida de llaves utilizo, por ejemplo, para la plomería y el gas o la electricidad. Así que bueno, voy a describir algunas medidas y el uso que yo le doy en las tareas cotidianas, obviamente. Abro un paréntesis, siempre cuando se trate de plomería o electricidad, ténganse un tubito de tubos, un jueguito de tubos, perdón, de encastre 1/4, dado que bueno, a veces hay que ajustar griferías monocomando, que no se puede acceder con otra cosa que no sea un tubo. Obviamente he apretado muchas con una llave combinada, pero bueno, hay que estar trabajando y renegando más. Generalmente los espacios son escuetos y uno ya no tiene 20 años ni el físico de esos 20 años y bueno, todo se complica, cosa que con un tubito, un alargue y una llavecita crique se aprieta en 5 minutos. Como cuento siempre, esta funda, este estuche, pertenecía a las llaves multimedidas de Baco que compré allá en el año 2014. O sea, venían 4 llaves, 4 medidas por llave. ¿Qué pasa, Tano? ¿Estás trabado hoy? No, simplemente me equivoqué. Venían 4 medidas por llave, por ejemplo, venía 8, 12, 9, 11. Entonces uno daba vuelta a la llave y usaba una medida, y daba vuelta a la llave y usaba otra, y además tenía un sistema de crique reversible, o sea, con una palanquita, las 3 unidades entraban en esto. A mí nunca me gustó esas llaves, dado que bueno,
Una vez necesité darle un uso elemental, no pude, no me sirvió y simplemente las regalé. Que verdaderamente fue un regalo bastante caro porque eran llaves caras y en la actualidad lo siguen siendo. Lo que sí me quedé, dado que este estuche venía dentro de una caja, me quedé con el estuche o con la cartuchera, que es la palabra, para guardar llaves comunes que yo utilizo, y para que no estén dando vueltas dentro de la caja, las guardo todas acá adentro. Esta cartuchera corresponde a la caja de plomería gas y vamos a describir qué herramientas, qué llaves utilizo y para qué. Cabe aclarar que este es el juego de llaves de la caja de gas y plomería secundaria, no es la que está con todas las herramientas, como digo siempre. Con esta caja yo salgo a hacer service, salgo a hacer alguna reparación menor, pero no tengo las herramientas en esta caja como para desarrollar una instalación. O sea, esta es una caja netamente de service que yo le llamo plomería secundaria. Hecho los comentarios, hechas las aclaraciones del caso, vamos a describir más o menos las unidades que tengo acá. Bueno, llave combinada Biasoni de 13 milímetros. Se utiliza mucho en lo que es electricidad, en lo que es, por ejemplo, la instalación y el armado de un ventilador de techo. Hay pernos con cabeza de 13 milímetros. La electricidad generalmente se maneja en milímetros. Así que bueno, esta la utilizo para eso. A veces en gas, en las estufas, pero lo que es gas va generalmente en pulgadas. Por eso esta llave no la utilizo para eso, dado que tengo la de media como corresponde. Pero esta llave de 13 milímetros es para un uso en tareas de electricidad. Bueno, tenemos una genérica más de 13, dado que para trabajar se necesitan dos. A veces, por ejemplo, hay que retirar un aire acondicionado. Los bulones son de 8 milímetros, cabeza de 13. Entonces trabajamos con las dos llavecitas. Llave de 12. Llave combinada de 12. Se utiliza mucho en lo que es gas. Lo que es gas está viniendo con mucha brida, mucho raccord, mucha unión de 12 milímetros. Ténganlo en cuenta, sobre todo si van a trabajar en plomería y gas, recuerden siempre que lo que se utiliza más es la boca, obviamente. ¿Por qué, Tano? Va a sonar obvio, pero bueno, en gas son todos cañitos de aluminio, cobre, y una vez que uno ajusta no tiene manera de sacar la estría, o sea, quedaría la llave dentro del caño. Sé que es una obviedad, pero bueno. Por ahí se puede utilizar cuando uno desarma una estufa, desarmó el pico, el piloto y necesita retirar lo que sería el paso calibrado o pico, y bueno, con una estriga tiene para que sea una traba franca y no gire, dado que en las estufas hay muchas manos anónimas que tienen, pero tienen con una pinza, o sea, agarran y redondean y aflojan, y después al momento de darle la luz al inyector, al pico, al paso calibrado, le mandan un alambre. No, hay un calisuar para esa medida. Bueno, esta podría ser una llave muy útil en gas. Llave de dos bocas de 16, 17. Esta es una de la marca Tramontina, de las antiguas. A mí me ha dado muy buen resultado. Esta llave sirve para apretar las tuercas de las virolas en los caños de 1/4 o 5/16 para instalar, por ejemplo, una estufa. Siempre hay que tener la virola de un lado con una llave
de 13-16, o sea, ustedes la aprietan en la pared, la tienen y con la otra cierran el ajuste de la virola. ¿Por qué? Porque si no, gira todo junto y puede llegar a retorcer el caño de cobre. Sé que para muchos son obviedades las que estoy diciendo, pero a algún que otro amigo le va a servir esta información. Llave 14 milímetros, Baco. Esta es de la línea nueva de Baco. Yo la uso mucho en electricidad para las tuercas eléctricas, le llamamos, que generalmente vienen en lo que es plafones, luminarias, ese tipo de cosas. O sea, es lo que aprieta en la varilla roscada el plafón, la tulipa, la tapa. Esta llave es muy útil, sobre todo por el acodado, que a veces tiene que entrar en determinado lugar, ajustar y salir. Llave de 8-9, dos bocas, orientada netamente a lo que es gas. ¿Para qué sirve? Las termocuplas, algunas, vienen con hexágono de 8 o hexágono de 9, dependiendo de la termocupla y dónde esté instalada. En la caja de gas, plomería, no puede faltar, no debería faltar una llave de 8-9. Llave media 9-16. Está orientada a lo que es service en termostanques, calefones, estufas. En estufas tiene que ser antigua y de muchas calorías, dado que se está trabajando con racor, virolas y uniones de hexágono chico. 7-16, por ahí hay alguna de 12, alguna generalmente de 10 y mucho 3 octavos. O sea, formaría parte de ese elenco de llaves que necesitamos tener en la caja de plomería o gas. Llave Inafor combinada 12 milímetros, orientada a plomería, gas. En la plomería, por ahí nos encontremos con alguna monocomando, alguna grifería monocomando que tenga obviamente la tuerca que la sujeta a la mesada en 12 milímetros. Como dije, como aclaré al principio, les recomiendo, les sugiero tener un jueguito de tubos de 1/4 con un alargue, un prolongador, dado que se reniega menos. Pero a veces hay posibilidades de armarla y después correr la mesada, dado que hay mucha mesada de aluminio, que no pesa, de acero inoxidable, que no pesa, y se puede trabajar y después poner en el lugar. Yo soy más de los que les gusta tirarse dentro del bajo mesada y ajustar todo como corresponde. Esta medida está en la caja de plomería porque la usaba mucho en la instalación de equipos purificadores, dado que las tuercas de unión eran en cabeza hexagonal 12 milímetros y otras venían en cabeza hexagonal de 7-16 medida en pulgadas, pero bueno, yo la utilizaba como corresponde y no la de 11. Esta es una llave 13-11, es una llave de Raselli para usos frecuentes. Tiene la finalidad que son dos medidas que se utilizan mucho. No es útil en gas, es útil en gas. O sea, si la llave está en medida como corresponde y la tuerca, la virola o el racor que vamos a apretar
está sin marcar, está como corresponde, va a entrar un poquito apretada porque no es la llave que corresponde a ese hexágono. Lo que iría ahí sería la llave de 7-16 que tenemos acá, una de la calidad Tramontina Pro acodada en pulgadas. Esto ya es una llave nueva, dado que Tramontina antes comercializaba una sola calidad y eran milímetros. O sea que esta llave es relativamente nueva y está orientada a todo eso. Llave 3/4, 5/8 de 2 bocas, Mascot, calidad de los 80. Muchos les gusta, muchos piensan que no sirve, pero a mí me ha dado un resultado aceptable. ¿Para qué sirve esta? Cuando tenemos que conectar la parte de gas de un termotanque, vamos a tener una entrerrosca que se ajusta. Primero tenemos que ajustarla al termo con la parte de 5/8. Una vez que la tenemos ajustada de esa forma, tenemos que sostenerla y después apretar la tuerca con la virola en esa entrerrosca que estamos teniendo con esta llave de 3/4. O sea, ajustar la entrerrosca al termotanque y después terminar de ajustar y ceñir la virola a esa entrerrosca. O sea, si bien tiene 3/4 también, podríamos prescindir, pues si por ahí tenemos que apretar 2, porque hay una pieza que es la entrerrosca de 3/8, que es para unión de caños de 3/8. Tenemos que apretar las 2 tuercas, tenemos las 2 de 3/4. Todo esto obviamente contaríamos con el apoyo de cualquier llave francesa, pero hay veces que la mandíbula, la mordaza de la llave francesa es demasiado ancha y queda atrapada la llave entre el artefacto y la francesa, complicándose para aflojar, sacar, ajustar, porque no hay manera. O sea, hay que utilizar llaves. Hay veces que hay que utilizar llaves. Después, bueno, llave Baco, denominación UD, media 7-16. Los usos ya los describí. Generalmente esta la uso cuando se trata de una estufa nueva, para retirar algún piloto, para retirar alguna brida de algún rovirete. Es la medida que se utiliza para ese tipo de cosas. En los termotanques, con esta llave generalmente lo que hago es aflojar los caños de lo que es piloto, quemador, y bueno, con la de 3/8 o la de 10, depende de la termocupla, lo que hago es aflojar y retirar el quemador con estas medidas. Después, llavecita combinada de 1/4, ¿para qué sirve? Las estufas generalmente las tiro balanceado, que vienen todas cerradas herméticamente, que por ahí depende de la caloría del equipo. Tenemos unos 12 tornillos cerrando lo que sería la cámara de combustión, donde está el quemador. Todo eso obviamente es hermético y está cerrado con todos tornillitos Parker, cabeza de 1/4. Ahí es cuando digo que está bueno tener el jueguito de tubos, porque bueno, es otra velocidad aflojar con todos esos tornillitos con un tubito de 1/4. Pero bueno, la llavecita está para esa función, dado que a veces quedan en lugares donde la llave tubo es media complicada de que tenga acceso, entonces la llavecita cumple la función.
Llave de 8, acodada, Stanley. La utilizo para apretar porque hay griferías monocomando que vienen con 2 tornillos, no con uno. La que viene con uno generalmente las medidas son del hexágono que la ajusta es 12, 13 o 14. Bueno, cuando viene con dos varillitas, generalmente la que va es esta, entrando entre los 2 flexibles y ajustando. Porque en este caso no digo del tubo otra vez, porque ya sería redundar, pero aparte chocaría con el exceso de rosca que va quedando cuando uno ajusta. Ahí sí, muchachos, tenemos que meternos dentro del bajo mesada, meter la llave y con mucha paciencia ajustarlo. Es un trabajo de 20 minutos. Llavecita acodada de 8 milímetros. También para las termocuplas, ya sea de estufa o termo. No me ha tocado mucho termo con termocuplas hexágono 8, todas con 3 octavos o 9. Está viniendo mucho en milímetros, termocupla en milímetros. Llave 8-9 para reforzar lo que estaba diciendo. Raselli. Esta es de una buena época de Raselli. La verdad que a mí me ha dado resultado. La recomiendo. Bueno, pasamos a una bastante interesante, que si bien está en 6-7, o sea, una llave de 2 bocas que contiene la medida 6-7, es importante tenerla porque a veces tenemos que sacar los pasos calibrados o picos de una cocina y el hexágono de esas piecitas es 7 milímetros. 7 milímetros. Les aconsejo que siempre utilicen la parte estriada, que entren porque tiene acceso, si no tienen que entrar con un tubo por arriba, pero siempre utilicen algo hexagonal, dado que por ahí está pegado por los años, por ahí está pegado por la temperatura, que se pegó al porta inyector por la temperatura, dado que es de aluminio, en algunos casos, o por ahí antimonio, y si ponen con una estría, una llave estría que por ahí no esté bien, redondean y créanme que ahí ya perdieron la batalla porque no lo sacan más. Lo mismo pasa si utilizan del lado de la boca, se redondea y perdieron toda opción a aflojar eso. Está bien, se puede hacer la limpieza desde arriba con el calisuar, se ahorrarían varios problemas, pero hay veces que hay que reemplazarlos, dado que por ahí hay que hacer una conversión, que ya después voy a desarrollar todo esto que estoy diciendo, pero estoy hablando de un paso de una cocina de combustión que estaba combustionando a gas envasado, pasarla a gas natural. Ahí nos vemos en la obligación de sacar los inyectores. ¿Y por qué no? Si fuese de gas natural a gas envasado no. Porque bajamos con el calisuar y agrandamos a la medida de gas natural. Dado que, bueno, ya lo comenté en otros videos, el poder calorífico del gas envasado son 22.380 calorías por metro cúbico, cuando las del gas son 9.300, 9.000, depende de la zona. ¿Qué nos indica eso? Que si una cocina estuvo funcionando a gas envasado, para que funcione a gas natural, vamos a necesitar un paso calibrado prácticamente del doble del diámetro que ya tenía. Entonces, no es necesario quizás sacarlo, con un calisuar largo desde arriba le podemos dar la luz. Si fuese al revés, sí nos vemos en la imperiosa necesidad de sacar el pico, el paso calibrado, porque hay que reemplazarlo por otro, pues no hay manera de achicarlo desde arriba. Les sugiero tener llave combinada, que yo tengo un juego, hexagonales. O sea, estas son estriadas, bueno, hexagonales. Llaves combinadas, hexagonales.
Permite muy pocas posibilidades de radio de ajuste radio de giro para ajuste o afloje, pero bueno, es la que nos zafa. Una vez que logramos romper ese torque que se produjo producto de estar pegado por la temperatura, después ya sale con la de boca, o sea, no hay problema. Después tenemos una llave 7/16 3/8 alemana, que la utilizo para las tareas que ya le dije. O sea, busco la más adecuada entre largo, corto. Esta ha trabajado muchísimo, dado que va en las estufas, en los termos. Como dije, las termocuplas generalmente vienen de 3/8. Y bueno, se utiliza para eso o para aflojar los cañitos, los caños que llevan el gas al piloto y al quemador. En este taller, en el tallercito, no tengo ninguno. Si estaríamos en mi taller, tengo una montaña de quemadores para hacerle la demostración. Incluso en el canal hay videos de desarme, de montones de cosas. Por último, llave 14/12. Para las tareas que ya mencioné. ¿Se podría simplificar este elenco de llaves, Tano? No, la verdad que no. Todas para distintas marcas, si bien son de la misma medida muchas, pero tienen distintos largos, y para distintas marcas que tienen los componentes en distintas ubicaciones, va de distinto largo de llaves. Así que todo este elenco que mostré es útil. Por ahí no en un solo domicilio, pero en una caja de un profesional tiene que estar todo esto surtido. Y por último, ya no queda más, llave combinada de 3/8 para lo que les acabo de contar. Es importante que las llaves sean de una calidad relativamente buena, si bien no es mucho el torque que necesitamos, pero necesitamos que sean exactas, porque vamos a estar trabajando con materiales blandos, como es las tuercas, los raccord o las uniones de aluminio, y la posibilidad de zafe es inminente. En muchos lugares no se puede acceder con una llave francesa, y créanme que necesitamos todo este elenco de llaves que acabo de describir. Lo paso en limpio. ¿Se puede reducir? Y no. ¿Por qué, Tano? ¿Para qué necesitas 2/14? Y podría ser para tener de un lado y apretar del otro, o también podría ser porque un artefacto de una marca tiene los componentes más adentro o más afuera, y se trabaja de distintas maneras dado el ángulo de la llave, el largo de la llave y las dimensiones de el ancho de la boca de la llave. También la inclinación de la estría, en caso de necesitarla, es necesaria que esté a un determinado ángulo. En un solo domicilio no las van a utilizar todas, pero en la caja de plomería, gas de un profesional tienen que estar. Y obviamente podría poner algunas más. Les mando un saludo, espero que les sirva. Este es otro video de Siciliano en su taller. Nos vemos esta noche en otra charlita desde mi taller. Así que bueno, saludos y gracias.